Buenas noches. Bueno, esta es nuestra clase número 3. Vamos a hablar de los componentes de una cuenca, de las partes que forman una cuenca. Esta clase está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la primera. Bien. Como dice acá la introducción, dentro de los términos que generalmente se utilizan para definir una cuenca, tenemos los siguientes. Cuenca, propiamente dicho, que es el sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas. Ahora vamos a ver. Una subcuenca es un conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce, dice con un caudal fluctuante, pero permanente. ¿Qué quiere decir? Fluctuante es que a veces puede traer más o menos cantidad de agua, pero permanente, pero siempre trae agua. Este es el río principal. Esta es la cuenca del río principal. Y como vemos acá, el río de nivel 2, este es el principal es el de nivel 1, el río de nivel 2 tiene esta subcuenca, que a su vez tiene los dos ríos de nivel 3. Esta subcuenca abarca estos tres ríos. Y ahora, ¿qué es una microcuenca? Dice, es un área en la que el drenaje va a dar a un cauce principal de una subcuenca. Es decir, que la subcuenca está dividida en varias microcuencas. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta subcuenca del río de nivel 2 va a tener otras microcuencas de estos dos ríos de nivel 3. Cada uno de estos ríos va a tener una microcuenca. Ahora, otra definición que podemos decir para las cuencas, la podemos definir como cuenca alta, media y baja. La cuenca alta, dice, se trata de zonas por lo general montañosas o de cabeceras de cerros, como podemos observar acá. Eso les había dicho en la clase anterior cuando definíamos cuenca, que por lo general los ríos crecen en zonas altas. Luego tenemos una cuenca media, que dice que es donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y donde el río principal mantiene un cauce definido. Es decir, como veíamos en este mismo dibujito, en la parte alta se genera un lago debido a las aguas de deshielos. Este lago va escurriendo aguas abajo por la pendiente del terreno hasta que en la cuenca media se encauza como río. Eso es. Ahora, en la zona baja o transicional, tenemos que es la parte donde desemboca el río a otros ríos mayores o a zonas bajas como estuarios y humedales. Perdón. Bien. Esta división de zonas resulta útil, dice, para el análisis del comportamiento de los distintos componentes del balance hídrico y además apoya la delimitación de las zonas funcionales de la cuenca. Ahora vamos a ver una tabla con la delimitación de las zonas de una cuenca. En esta plataforma no me permitió ponerle los bordes a las tablas, pero intenté ponerle colorcitos diferentes para que ustedes puedan interpretar. Aquí tenemos la zona alta, zona media y zona baja de la cuenca. La zona alta dijimos que pertenece a montañas y colinas por lo general. La zona media al valle aluvial o cuando el río se encauza como tal. Y la zona baja al delta, que es donde el río descarga, la cuenca descarga. Y después tenemos los procesos dominantes que se producen en la cuenca y la influencia de los mismos. Ahora vamos a ver. En la zona alta de montañas y colinas se produce un proceso de erosión
¿Qué quiere decir esto? La erosión es un desgaste que se produce, que se puede producir tanto por desgaste, ya sea por las lluvias o por los vientos o por rozamiento. El desgaste es por rozamiento, pero ya sea por la lluvia o por los vientos, ¿ok? Entonces lo que va haciendo es desgastando la superficie, por ejemplo, de una roca, de un suelo, y por ejemplo, lo puede ir pelando, lo puede ir desgastando, ahuecando. Ahora, el proceso dominante en la zona media es el de transporte. Todo este material que se fue erosionando, que se fue desgastando en la zona alta, se va transportando a través de la zona media. Quiere decir que se va arrastrando, por ejemplo, que el mismo río lo va arrastrando. Y en la zona baja, sedimenta, es decir, cae, se estanca, sedimenta. Ahora, la influencia de cada una de estas zonas. La zona alta, la influencia es del lito o del relieve. Lito es roca. Entonces, el proceso de erosión que habíamos visto anteriormente se produce tanto en las rocas como en el suelo. El desgaste se produce en las rocas como en el suelo. El transporte es a través de la erosión y sedimentación, y el sedimento es fluvio marina, es decir, el sedimento va para el río o al mar. Depende de dónde descargue de nuestra cuenca. Ahora, otra división que podemos hacer de las cuencas es a través de sus zonas. Tenemos la zona de cabecera, de captación y de emisión. La zona de cabecera, dice, es la zona donde nacen las corrientes hidrológicas y por ende se localiza en las partes más altas de la cuenca, aquí, siempre. Donde nacen las cuencas, es decir, donde nacen los ríos. Por eso las zonas altas de las cuencas. Dice, generalmente la rodean y por su función, principalmente de captación de agua, dice, presentan mayor fragilidad hidrológica. Es decir, las cuencas hídricas, como habíamos ya dicho en clases anteriores, el agua es vida, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar las cuencas. La parte más frágil de una cuenca siempre es la cuenca alta, es donde se producen los mayores impactos. Entonces siempre tenemos, cuando analizamos las cuencas, las estudiamos o las gestionamos, tenemos que siempre tener hacer más hincapié en la zona alta. Ahora, la zona de captación o transporte, dice, es la porción de la cuenca que en principio se encarga de captar la mayor parte del agua que entra al sistema, así como de transportar el agua proveniente de la zona de cabecera. Esta zona puede considerarse como de mezcla, ya que confluyen las masas de agua con diferentes características físico-químicas. ¿Por qué con distintas características físico-químicas? Porque habíamos hablado que en la zona alta se producen procesos de erosión y desgaste, o mejor dicho, de erosión, es decir, de desgaste. Y la erosión y el desgaste es de distintos materiales, no solo, por ejemplo, de una roca. Por ejemplo, ¿habrán viajado alguna vez a Salta, a Jujuy, y vieron que las montañas tienen diferentes colores? Por ejemplo, cuando la montaña tiene un color rojizo es porque tiene predominancia de hierro. Cuando tiene color blanco es porque tiene predominancia de magnesio. Cuando tiene un color verduzco es porque tiene predominancia de... Bueno, ya no me acuerdo, disculpen. Voy a repasar esa tarea. Este ejemplo se me vino ahora a la cabeza. Uy, estoy con mis perros acá. Bueno, cuando tiene color amarillento es por predominancia de azufre. Entonces, ¿qué pasa? Al haber, por ejemplo, desgaste, ya sea por los vientos, o por las lluvias, esos diferentes componentes entran al agua, caen al agua, y ahí es que,
Por eso dice que el agua puede tener diferentes características físico-químicas, por los diferentes componentes que fueron arrastradas a la masa de agua. Y después, por último, la zona de emisión, es decir, donde confluyen las aguas, dice se caracteriza por ser una zona que emite una corriente más caudalosa y que proveniente de las otras zonas funcionales. Porque es más caudalosa, viene con más fuerza, porque viene en desnivel. Siempre abajo va a llegar con mucha más fuerza que desde arriba. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los componentes. Esas eran todas características o divisiones de cuencas diferentes que hemos visto. Ahora vamos a ver algunas definiciones de las partes de la cuenca. Tenemos en principio la divisoria de aguas. ¿Qué es la divisoria de aguas? Es el límite de cada cuenca, dice. Es una línea imaginaria que delimita la cuenca hídrica. Una divisoria de aguas marca el límite entre la cuenca y las otras cuencas vecinas. El agua precipitada a cada lado de la divisoria desemboca generalmente en ríos distintos. Era como le explicaba en la clase anterior, que la gotita caía al medio, decía voy para este lado o voy para este lado, voy para este río o voy para este río. También se denomina parteaguas, pero el término técnico sería divisoria de aguas. Acá podemos ver, acá está el río, acá está la naciente del río, acá está el río, perdón, acá está la naciente, acá va desembocando y esta es la divisoria. Y la gota decide si va para este lado o para este lado. Otro componente es el río principal. El río principal es definido como el curso con mayor caudal de agua, con mayor cantidad de agua, o bien con mayor longitud. Puede traer más cantidad, por eso se lo dibuja más grueso, o con también el que tiene mayor longitud, el más largo. Tanto el concepto de río principal como el nacimiento del río, dice, son arbitrarios, como también la distinción entre un río principal y afluente. Pero para nosotros, sí, nosotros necesitamos, para nuestra materia, nosotros vamos a marcar, vamos a definir cuál es nuestro río principal y lo vamos a remarcar siempre. Dice, bueno, la mayoría de las cuencas de drenaje, dice, presentan un río principal bien definido y la desembocadura hasta cerca de la divisoria de aguas. El río principal tiene un curso, que es la distancia entre su naciente y su desembocadura. Ahora vamos a ver las partes de un río, que también forman parte de una cuenca. Tenemos el curso alto superior, el medio y el bajo y el inferior. El curso alto, ubicado en la parte más elevada del relieve, donde la erosión de las aguas del río es vertical, empinado. Su resultado, dice, es la profundización del cauce. Va marcando, lo va haciendo más profundo. El curso medio es donde el río comienza a zigzaguear debido a la pendiente y a la geomorfología, a la forma del terreno. Por lo general en esa zona ya empieza a zigzaguear, a no ser que sea un río de llanura o de meseta, que por lo general es más recto, como el Paraná. Y por último, un río, el curso bajo o inferior, está situado en las partes más bajas de la cuenca. Allí el caudal del río pierde las fuerzas y los materiales sólidos que lleva se sedimentan formando las llanuras aluviales o valles. Entonces todos los sedimentos que venía arrastrando, que había desgranado en la parte alta y los venía arrastrando en la parte media, van sedimentando en la parte baja. Se van depositando en el lecho, en la parte baja. Bueno, otros términos importantes cuando hablamos de un río son, por ejemplo, el cauce, que también es denominado lecho, y es el conducto por donde circulan las aguas. Si nos imaginamos, podríamos decir que es como un tubo por donde circulan las aguas. Ustedes saben. El taluec
Talweg es un término alemán, Talweg sería, que dice que une los puntos de mayor profundidad a lo largo del curso de agua. Si ustedes se imaginan un río, un perfil de un río, a ver si tengo aquí una imagen. A ver, busco aquí. A ver, un perfil de río. Bueno, gracias. Aquí, esto es el Taleb. Aquí tiene. ¿Ven? Esto es un perfil. Aquí también. El Taleb es esta parte. Digamos, son los puntos más profundos de un río. De aquí, 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 aquí. Y que en definitiva nos van marcando el perfil del río. Son los puntos más bajos del río que, uniéndolos, obtenemos nosotros el perfil del río. Bueno, la margen derecha, siempre mirando arriba abajo, es la margen que se encuentra a la derecha. Siempre es mirando río abajo. Eso tenemos que tener en cuenta. La margen izquierda, mirando río abajo, es la margen que se encuentra a mano derecha. Ahora, aguas abajo, ¿qué significa? Dice la definición, con relación a una sección del curso de agua, si se sitúa después de la sección considerada, avanzando en sentido contrario a la corriente. Dice, con relación a una sección del curso de agua, es decir, yo me sitúo y elijo una parte X del río. Acá, estoy acá. Por ejemplo, en Antequeras, abajo del puente General Belgrano. Esa es mi sección del río. Entonces, ahora, me sitúo en ese punto y veo para qué lado avanza la corriente, para qué lado va el agua. ¿Para acá o para allá? Bueno, estoy acá, para el lado que se mueve el agua es aguas abajo. Ahora, si quiero saber aguas arriba, para el lado que va el agua es el lado contrario. Bueno, esas son algunas de las definiciones que vimos por hoy. Lo que vamos a hacer ahora es la actividad de las cuencas, que es muy sencilla, así que pasamos a esa hoja. Bien. Acá les puse, observen la cuenca del río Paraná. Aquí la tenemos. Este es el río Paraná. Pueden ver que no es un río zigzagueante por el hecho de que no es un río que nace en zonas altas, en zonas de montañas. Todo lo contrario al río Bermejo, que es mucho más zigzagueante. Ustedes dirán, no es tan zigzagueante, pero si comparan en terreno, el río Paraná es mucho más recto. Bueno, el río Paraná nace aquí, en Paranaíba, en la ciudad de Paranaíba, y justamente donde el río Paraná iba, también es su efluente. Aquí podemos ver cuáles son todos los ríos secundarios que tiene el río Paraná, y entre los ríos secundarios aparece el Paraguay, que vierte sus aguas sobre el Paraná. Justamente aquí, en la ciudad de Corrientes, más precisamente en la punta San Sebastián, en plena costanera. Bien. Este es todo el tramo. Ahora, conteste. Deben contestar y devolver la actividad. ¿Dónde nace
¿Y dónde finaliza la cuenca del río Paraná? Yo ya les dije en qué ciudad nacía. Y nombre 2 ríos de nivel 2 afluentes al Paraná. Eso es lo que me tienen que contestar. Ahora, para profundizar los conceptos, yo les pido que vean este siguiente video. Veo que no me tomó todo el link, pero si hacen clic aquí, se los habilita de igual manera. Y es este. Tardando en abrir. Es una profesora, creo que boliviana, que lo que hace es explicar todos los conceptos de cuencas desde cero, así que este video ella es muy didáctica y les va a ser muy útil solo para refrescar algunos conceptos o para profundizar algunos conceptos. ¿Ok? ¿No? Por entender que es una cuenca hidrográfica y también muy interesante. ¿no? Después, si tienen ganas, me comentan qué les pareció el video. Mientras tanto, espero que me contesten estas dos preguntitas y que me devuelvan. Tenemos una semana para trabajar. Estoy esperando todavía que me contesten las actividades anteriores. Algunos chicos, algunos ya me han contestado. Pero los que faltan, espero que se pongan al día y no se olviden que pronto vamos a tener el primer parcial y que abarca lo que ya estuvimos viendo, más esta clase y la siguiente. Así que bueno, chicos, estoy a su disposición, principalmente hoy martes, desde las 9 menos 10 hasta las 10 y 10. Pero estoy siempre al pendiente de recibir sus correos, sus inquietudes, sus comentarios, ya saben, y les voy a comentar y les respondo ni bien los recibo. Bueno, un abrazo grande, seguimos en contacto.